Capítulo 765, Momento de la verdad, parte 1. No, nunca. Los niños híbridos pueden juzgar instintivamente la fuerza de otra persona y reaccionar en consecuencia. No son más fuertes que un niño humano y lo peor que han hecho es gruñir cuando tienen un berrinche. Dijo Celia. ¿Puedo ver tu otra forma? Camila fue lo suficientemente diplomática como para no preguntar por la forma real, ya que implicaría que la forma humana de Protector era solo una mentira. ¿La forma híbrida, la bestia emperador, o ambas? Preguntó Protector. ¿Tú también eres un híbrido? Camila estaba atónita, pero esta vez no tenía miedo, solo sorpresa. No, soy una bestia emperador hasta los huesos. Sin embargo, nuestros enormes cuerpos hacen que sea muy difícil movernos cuando no estamos en espacios abiertos, por lo que necesitaba una forma híbrida para poder luchar con todas mis capacidades en cualquier entorno. Me gustaría ver ambas formas, si no es una petición grosera. ¿Es grosero? Lo siento, no tengo idea. Deja de preocuparte por las tonterías, Camila. Dijo Celia mientras le servía un trago de pluma de fénix. No eres grosera, solo curiosa. Es normal. Cuando descubrí la verdad, justo después de dejar de estar enojada con él por no habérmelo dicho antes, hice que Raymond cambiara de forma por las razones más triviales, solo para disfrutar del espectáculo. ¿Qué espectáculo? Primero, tengo que desnudarme. Segundo, es un proceso bastante llamativo. Respondió Riemann, haciendo que ambas mujeres se sonrojaran. ¿Por qué sigo pintándome como un pervertido? Necesito salir más. Pensó Celia. Dioses, Celia es todo un personaje. Me pregunto quién sedujo a quién exactamente, pero tuve suficiente de detalles picantes por una noche. Camila se preguntó si alguna vez podría ser tan audaz como la cazadora. Celia le entregó la bebida mientras Lit le tomaba la mano, lo que hizo que Camila se preguntara si el proceso de transformación era tan espantoso que requería ese cuidado o si su desmayo anterior los había asustado mucho. Estoy lista. Dijo Camila, dejando la bebida sobre la mesa para no derramarla en caso de shock, pero aún a su alcance en caso de necesidad. La transformación fue tan rápida y fluida que solo tuvo tiempo de emitir un pequeño grito. El cuerpo de Protector ahora estaba cubierto de un pelaje rojo flameante, su cabeza se había convertido en la de un lobo con colmillos en lugar de dientes. Sin embargo, ni sus ojos ni su voz habían cambiado. Seguían siendo calmados y sabios. Para ver el resto, debes salir afuera. Protector comenzó a desvestirse, ya que la transformación se había deshecho de las partes embarazosas. Una vez fuera de la cerca, Protector se transformó en su forma completa de Skoll mientras emitía una columna de luz, como si su cuerpo contuviera un pequeño sol. Su altura al hombro alcanzaba los 2,5 metros, 8 y 3, con un pelaje rojo flameante con matices de blanco y amarillo. Todo su cuerpo estaba envuelto en una llama azul profunda, que estallaba con más intensidad desde su cuello, casi pareciendo una melena. Protector ahora tenía 2 cuernos curvados que salían de su frente, justo delante de las orejas. Alas emplumadas como las de un águila salían de su espalda y su cola estaba hecha de llamas danzantes. Es asombroso. Exclamó Camila con asombro, sin sentirse intimidada por la feroz aparición. Sus manos recorrieron su suave pelaje, comenzando por la cabeza y luego moviéndose hacia las alas. ¿Puedes volar con estas? Sí, pero me llevó tiempo porque no nací con ellas. Además, me gustaría recordarte que, a pesar de mi apariencia, no soy una mascota. Él dijo mientras Camila jugaba con sus orejas grandes, haciéndola sonrojar. No toques la mercancía, hermana. Celia rió mientras le daba un premio para perros a Protector y lo hacía gruñir. Dioses, esto nunca pasa de moda. ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? Ella siguió revolviendo el pelo de su cuello y detrás de sus orejas mientras Camila se reía a carcajadas. Protector inflamó sus fosas nasales antes de volver a su forma híbrida. Luego recogió su ropa y entró en la casa para vestirse. ¿Qué opinas de nuestra velada con mis amigos? Lit preguntó mientras le hacía una señal a Celia. Eso significaba danos algo de espacio, pero mantente lista para intervenir si algo sale mal. Hasta ahora ha sido interesante. Muy diferente a lo que esperaba. Ha sido bastante impactante, pero sobre todo interesante. Me pregunto cuántos emperadores bestia viven entre nosotros, escondiéndose a plena vista. Dijo Camila.
Ellos, los no muertos y las plantas. Dijo Lid con una triste sonrisa. Camila no tenía idea de lo grande que era Mogar, ni sabía nada sobre los guardianes. Podría haber compartido su conocimiento con ella poco a poco, pero le habría llevado un tiempo del que no disponía. ¿Piantas? ¿Es por eso que me forjaste la camella? ¿Estás tan paranoico que temes que una flor pueda espiarnos? Camila le dedicó una de esas sonrisas suyas que le producían a Lid una agradable punzada en el corazón. Realmente no estaba acostumbrado a ser feliz. En el momento en que se encariñaba con alguien, lo perdía. Así había sido con Carl, con Yurial y, de alguna manera, también con Gloria. Mantener cierta distancia de su familia durante largos periodos de tiempo también era una forma de protegerlos. Lid ya tenía muchos enemigos y no sabía cuánto tiempo seguiría el reino grifo protegiéndolos en su lugar. Seguía preocupándose, planeando y haciéndose más fuerte para tomar el control de su vida, pero sabía que era solo una ilusión. No importaba cuán fuerte fuera o cuánto planeara, cosas buenas y malas seguirían sucediendo, como con la mujer a la que abrazaba. Lid no había planeado encariñarse tanto con Camila y, sin embargo. Entonces, la próxima vez que una dríada me coquetee, supongo que no te pondrás celoso si acepto su oferta, ¿verdad? ¿Repite eso? ¿Conociste realmente a una dríada y ella te coqueteó? De repente, ya no le pareció graciosa la idea de las plantas inteligentes. Conocí a dos, pero solo una me coqueteó. 2 veces. Lid materializó el holograma de la dríada entre sus palmas, haciendo todo lo posible para representarla correctamente. Bueno, en serio, ¿por qué hay tantas chicas guapas a tu alrededor? ¿Está Frilla, esa mujer extraña de hace unos días, la Constable Griffin y ahora incluso las dríadas? La mujer de la imagen era tan hermosa que podría causar un atasco simplemente cruzando la calle. Primero, aparte de la dríada, ninguna de ellas me coqueteó. Segundo, eres tú a quien he elegido para estar a mi lado, así que no hay razón para estar celoso. Respondió Lid mientras la abrazaba. Camila devolvió el abrazo, haciéndole desear lo mejor. ¿Sabes por qué quería que conocieras a Protector? Preguntó, recibiendo un gesto de negación con la cabeza como respuesta. No solo es uno de mis amigos más antiguos, sino que también tenemos un vínculo profundo. Al escuchar esas palabras, Camila comenzó a temer que Riemann fuera realmente el tío de Lid, pero la verdad le sonó mucho peor. Él le contó el resto de su historia, de cómo salvar a Protector había dañado su fuerza vital y le había dado al emperador bestia parte de sus recuerdos. ¿Hablas en serio? ¿Tu vida realmente va a terminar prematuramente? Camila estaba al borde de las lágrimas. Podría vivir otros 100 años o tal vez solo 20 más, no lo sé. No podía explicarle sobre el despertar sin provocar una crisis nerviosa en Camila. Solo había una cierta cantidad de información que el cerebro humano podía procesar. Capítulo 766, Momento de la Verdad, parte 2. Excepto por Manoir, por supuesto. El profesor loco probablemente solo vería esas revelaciones como un medio para su investigación. Estaba más allá de la moral, si es que no estaba más allá de la cordura. Me trajiste aquí para mostrarme la vida que has salvado, para que no me enoje cuando descubra por qué me vas a dejar. Camila lo apartó, con los ojos acuosos y la voz lastimada. ¿Dejarte? Preguntó Lid. Bueno, si vas a morir, no puedes desperdiciar tu tiempo conmigo. Soy mayor que tú, todavía tengo que construir mi carrera y hacerme un nombre. Sé que solo soy. No, lo has entendido todo mal. Lid la calló suavemente, colocando su dedo índice sobre los labios de Camila para tener la oportunidad de explicarse. Te traje aquí porque no quiero que desperdicies tu tiempo conmigo sin saber que si mi trabajo no me mata, mi pasado podría hacerlo en cualquier momento. Quería ser honesto contigo antes de avanzar en nuestra relación, de lo contrario, todo lo que construyamos juntos tendrá mentiras y omisiones como cimientos. Debido al intercambio de fuerzas vitales, Protector sabe casi todo sobre mí, y aún así me aceptó. Eso lo convierte en una de las pocas personas con las que he sido completamente honesto, y creo que tú también te mereces conocer la verdad. Lid le contó sobre su primera tribulación en Candria, cómo las cosas habían comenzado a cambiar, tanto dentro como fuera de él, y cómo esos cambios se habían vuelto más profundos con el tiempo. Entonces, no solo tienes una fuerza vital dañada, sino que también eres inhumano. Preguntó ella, dando vueltas en círculos, tratando de seguir el ritmo al que Mogar daba vueltas en su cabeza.
Algunos dicen que soy un dragón, otros un demonio, pero todos coinciden en el término híbrido. Asintió Lid, sin intentar acercarse a ella. Muéstrame. Ella se detuvo abruptamente, enfrentándose a Lid con las manos cerradas con tanta fuerza que sus uñas perforaron su piel, haciendo que Camila sangrara. ¿Estás segura? Es un poco inquietante. Solo hazlo. Lo interrumpió, esperando que su historia fuera solo una forma retorcida y sádica de romper con ella. Pero todo era cierto. Al igual que Protector, la transformación de Lid era tan fluida que parpadeas y te lo perdías. Celia casi grita de sorpresa desde las sombras, y solo la mano de Protector la silenció, manteniendo intacta la ilusión de Camila de estar sola. Camila miró las escamas negras, cuyos extremos estaban enrojecidos por el fuego interior que ardía en su interior. Notó las garras afiladas como navajas que habían reemplazado las uñas de Lid, la corta cola llena de espinas óseas que salían de su columna vertebral, así como las alas negras en su espalda. Eran diferentes a las que había creado unos días antes para defenderla. Eran retorcidas y antinaturales, como las manos de un gigante que lo aferraban. Luego, miró hacia arriba, mucho más alto de lo que normalmente tenía que hacerlo para encontrar su mirada. Lid aparentemente no tenía boca ni nariz, solo dos pequeños cuernos curvados en la frente y tres ojos buscando su mirada. Al igual que los de Protector, los ojos de Lid no habían cambiado, eran los mismos que antes. Honestos, preocupados y llenos de ese dolor que rara vez los abandonaba, haciendo que su mirada fuera triste o cruel la mayor parte del tiempo. Camila tomó varias respiraciones profundas hasta que Mogar dejó de jugar con su mente. Solo entonces pudo abrir las manos y tocar primero las garras de Lid y luego su cuello escamoso. Esperaba que fuera frío y áspero, tal vez incluso afilado. Pero el cuerpo de Lid estaba cálido y suave al tacto, las escamas se estremecían como si ese contacto le produjera cosquillas a Lid, ya fuera por placer o por miedo. Camila sintió un ligero picor en las manos, donde las marcas de las uñas se estaban curando rápidamente sin dejar ningún rastro de su existencia. Ella se encogió instintivamente, como si acabara de hacerse daño en lugar de ser curada. ¡Oh, dioses! Gritó Camila al cielo nocturno mientras se arrodillaba en el césped y se tapaba la cabeza con las manos. No te preocupes. Entiendo que esto es difícil de aceptar. La voz de Lid sonaba diferente, como un aullido que surgía de un abismo que de alguna manera había aprendido a hablar. También te traje aquí para que Protector pueda llevarte a casa sin tener que volver a verme. Lo siento, nunca quise hacerte daño. ¿Estás ardiendo? ¿Lo sabías? Camila lo interrumpió, haciendo que Lid se diera cuenta de que su conflicto interno había vuelto la mayoría de sus escamas de un color blanco intenso y que ahora despedían vapor en la fría noche de primavera. Sí, lo sé. Las escamas contienen el fuego dentro de este cuerpo. En esta forma no tengo fluidos corporales. Explicó Lid. No, me refiero a que estás caliente. Camila se puso de puntillas para poder bajar lo suficiente el cuello de su camisa y poder pasar los brazos alrededor de su cuello. Parece que Celia no es la única pervertida. Yo también lo soy. Dijo mientras estampaba un beso en las capas de escamas que ocultaban su boca a menos que él decidiera retractarlas. ¿Qué? Las rodillas de Lid se doblaron de repente y golpearon el suelo, incapaz de soportar la velocidad de giro de Mogar. Por eso estaba gritando antes. Una cosa es saber que eres un pervertido, pero admitirlo es difícil. Lo besó de nuevo, mirando a Lid a los ojos ahora que la diferencia de altura había desaparecido. Podía ser alguien más en el exterior, pero el hombre dentro de esa concha endurecida no había cambiado en lo absoluto. Seguía estando lleno de preocupaciones, dolor y cicatrices, pero no había sido más que amable con ella. Había luchado por ella, por su familia, sin pedir nada a cambio. Lid la había protegido de humanos, monstruos y todo lo que había entre ellos, pero lo que lo hacía más precioso para ella era que nunca la había dado por sentada. De repente, su mente retrocedió a su segunda cita, cuando después de cantar esa canción para ella, Lid le había revelado el truco detrás de su magistral interpretación. Esa noche, le había dicho que quería impresionarla por quien era, en lugar de pretender ser alguien más. Le había dicho que no estaba dispuesto a construir su relación sobre una mentira y había sido fiel a su palabra. Lid había arriesgado mucho al compartir con ella la verdad sobre Protector y sobre sí mismo, y sin embargo lo había hecho de todos modos. Lo había hecho por ella, sin esperar nada a cambio.
La forma híbrida de Lid comenzó a desmoronarse en parches, devolviéndolo lentamente a su cuerpo humano y bajándolo tanto que Camila tuvo que arrodillarse para no perder el contacto visual. Te llevará más que unas pocas escamas y mal aliento para deshacerte de mí, Leatherhead. A pesar de que la máscara de escamas se había mantenido cerrada todo el tiempo, el punzante olor a azufre aún estaba en el aire. Camila lo abrazó con fuerza y pronto Lid devolvió su abrazo. Se aferró a ella como si fuera un salvavidas en la tormenta eterna que era su vida, todavía incapaz de encontrar su equilibrio o incluso de creer en sus propios oídos. ¿Estás seguro? ¿No sería mejor para ti encontrar a alguien normal? ¿Alguien que pueda ofrecerte una vida aburrida y pacífica? Preguntó Lid mientras escuchaba el ritmo constante del corazón de Camila. Ella no tenía miedo de él ni estaba mintiendo. Todo su cuerpo irradiaba una sensación de ternura y afecto. Estoy más que segura. Dijo Camila antes de besarlo con la misma pasión que compartieron la primera noche que pasaron juntos. Capítulo 767, Acto de Apertura, Parte 1. Esta es nuestra señal. Susurró Protector, a pesar de que él y Celia estaban envueltos en un hechizo de silencio, mientras arrastraba a su esposa hacia la puerta trasera. Vamos, solo están besándose y encima en nuestro césped. No hay nada de malo en asegurarse de que las cosas entre ellos estén bien. Ella refunfuñó. Según lo que me has enseñado, eso es ser un mirón. Lo reprendió Protector. Entra. Mientras Liz le explica todo en detalle, yo puedo hacer lo mismo contigo ahora. Celia sintió y lo siguió de regreso a casa. Estaba muy curiosa por la forma híbrida de Lid, ya que nunca antes había visto un dragón y Camila también lo estaba. Después de que los corazones de ambos dejaran de latir con fuerza, ella lo apartó suavemente, llena de preguntas que necesitaban ser respondidas. ¿Es esta la razón por la que el ejército te tiene en tan alta estima? El ejército no lo sabe, ni tampoco la Asociación de Magos ni la realeza. Respondió Lid. Entonces supongo que no puedo decírselo a Sinja, ¿verdad? Preguntó ella. Correcto. Solo 4 personas, incluyéndote a ti, saben sobre esto y me gustaría que las cosas se quedaran así. En realidad eran 5 personas, pero hablar de Solus todavía estaba fuera de discusión. ¿Solo 4? Protector y tú sois 2. ¿Quiénes son los otros 2? ¿Tus padres? Camila se sintió halagada y le gustó la idea de ser la primera persona a la que Lid le había compartido su secreto. Protector lo sabía solo porque habían intercambiado sus fuerzas vitales y sus padres porque no había forma de que no lo hubiera notado. No, nadie en mi familia lo sabe. Probablemente me aceptarían como soy, pero no quiero complicarles la vida innecesariamente. Para ellos, saberlo o no cambia nada, mientras que tú tenías el derecho de decidir sobre tu vida. Las palabras de Lid tenían sentido. Además de preocupar a sus parientes por dar a luz a más híbridos y volverlos paranoicos por proteger el secreto de Lid, contarles no les haría ningún bien ni alteraría su relación. Sin embargo, esto hizo que Camila frunciera el ceño. No me digas qué. Sabía que no era la primera novia de Lid, por lo que la respuesta a su propia pregunta ahora era bastante obvia. Sí, Floria lo sabe. También se lo conté cuando las cosas parecían ponerse serias. Respondió Lid. De acuerdo. Camila bufó, celosa de no ser la primera persona a la que Lid le había abierto su corazón. ¿Quién es la última persona? Lid percibió más que un dejo de rabia en su voz, pero mentir habría sido inútil. Quilla. ¿Qué demonios? ¿Te acostaste con ella también? ¿Fue antes o después de la academia? A pesar de que Lid tenía una piel mejorada y vestía una armadura de cambiaformas, podía sentir las uñas de Camila clavándose en su carne debido a la furia apenas contenida de ella. ¿Qué? No, ¿quién te crees que soy? Nunca me acosté con Quilla ni se lo conté voluntariamente. Pasó mientras estábamos en Kula. Lid le contó a Camila la verdad sobre la pelea con los Odi y cómo no siempre podía controlar su transformación. Camila suspiró fuertemente aliviada. Déjame entender bien. Soy la 4ª persona en saberlo, pero la segunda con la que te abriste, ¿cierto? Más bien, la 4ª en saberlo y la primera con la que me abrí con la esperanza de mantenerte a mi lado en lugar de asustarte. Respondió Lid. Cuando lo pones de esa manera, suena mucho mejor. El filo en su voz desapareció y lo besó de nuevo. ¿Esas 3 personas son las únicas de las que puedo hablar libremente al respecto? También está Celia. Tan pronto como Protector le cuente, por supuesto. ¿Ella no lo sabía?
A pesar de ser su esposa, Camila estaba atónita. Raymond nunca compartió mi secreto con nadie y yo hice lo mismo por él. Celia era muy curiosa al respecto, pero cuando se dio cuenta de que me mantenía callada solo porque quería contártelo a ti primero, lo entendió y lo dejó pasar. A Camila le hacía muy feliz la idea de lo profundo que era el vínculo entre Lit y Protector, y hasta dónde había llegado Lit para que ella fuera una de las primeras personas en saberlo. ¿y ahora qué? Preguntó mientras miraba el cielo estrellado. Ahora, ¿qué de cierto hay en eso? Lit encogió los hombros, sin tener idea de cómo cambiarían las cosas. Durante los siguientes días, la investigación de Lit progresó sin problemas. Desde que se había abierto con Camila, no solo se había aliviado una gran carga de su pecho, sino que sus cicatrices mentales también dolían mucho menos de lo habitual. Lit estaba mucho más relajado y receptivo ahora, libre del miedo a ser rechazado como un bicho raro y destinado a pasar la eternidad solo. Ahora su mente no estaba llena solo de pensamientos paranoicos sobre las cosas que no debía hacer o decir. El dispositivo de intercambio de cuerpos le permitió planificar su futuro, y la bendición de Camila significaba que tenía a alguien con quien compartirlo. Lit finalmente tenía cosas por las que ilusionarse en lugar de tener miedo, lo que hacía que su cerebro estuviera más claro y más concentrado. Antes de irse de la casa del Protector, habían acordado una reunión con Faluel la Hidra, la maestra despierta del Protector. Lit pretendía utilizar la conexión de Faluel con el Consejo para averiguar si tenían algo que ofrecerle y, tal vez, aprender de ella sobre las runas. Dependiendo de cómo vaya nuestra reunión, incluso podría pedir unirme al lado de las bestias emperadores del Consejo. Algunos de ellos son buenos, como Kala, mientras que otros están locos, como Gadorf el dragón, mientras que los humanos parecen un montón de psicópatas. No se les puede confiar. Pensó Lit. ¿Qué pasa con tu pequeña aventura con tus amigos de la academia? ¿Crees que lo lograrás esta vez? Preguntó Solus. Bueno, sí, Quilla parece estar mucho más tranquila ahora en mi presencia. Casi me siento culpable por no decírselo a Frilla. Quiero decir, de esa manera, cuando Camila se una a nosotros para cenar o almorzar, no habrá secretos en la mesa. Respondió Lit. Es cierto, pero como se trata de un viaje de placer, no tiene sentido volver a crear un ambiente incómodo como sucedió con Quilla. Reflexionó Solus mientras revisaba los alrededores. Lit había comenzado a viajar solo utilizando puertas de enlace, para que se supiera dónde estaba. Después de conocer a Atung, había esperado que el Consejo encontrara una manera de comunicarse con él de manera civilizada, pero su prolongado silencio no presagiaba nada bueno. A pesar de que, a sus ojos, era una organización en gran medida inútil e incompetente, el Consejo seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Por lo tanto, Lit se aseguró de que supieran dónde estaba, para evitar que atacaran a otros para llamar su atención. Ser predecible era una espada de doble filo, ya que ellos sabrían dónde encontrarlo, pero al mismo tiempo, Lit podía predecir fácilmente los lugares más convenientes para una emboscada y prepararse en consecuencia. Después de todo, el Consejo tenía opciones muy limitadas para su enfoque. Atacar la mansión Ernas era suicida y la casa de Lit estaba fuertemente custodiada. Para evitar exponer su existencia, los despertados no podían arriesgarse a desencadenar una guerra a gran escala con el ejército o la asociación, por lo que atacarían a Lit a menos que se vieran obligados a hacer lo contrario. Lit siempre usaba las mismas puertas de enlace para ir de Derios a su casa, fingiendo haber bajado la guardia mientras que su camino estaba destinado a llevar a sus desconocidos enemigos a actuar exactamente donde él quería que lo hicieran. Capítulo 768, Acto de Apertura, Parte 2. Gaaron Rogias era un hombre ambicioso. A pesar de no haber heredado un legado mágico ni haber hecho ningún descubrimiento importante en ningún campo de la magia, era uno de los miembros más jóvenes y poderosos del Consejo. Había pasado su juventud entrenando en el arte de la magia y desarrollando su núcleo de maná hasta que alcanzó el límite que detenía a la mayoría de los despertados, el núcleo de maná azul brillante. Al tener solo 50 años cuando sucedió, no permitió que se interpusiera en su ambición. Por el contrario, dejó de practicar la teoría mágica y se unió a los ejecutores del Consejo, la mano del destino. Servía al propósito de poner en práctica todo lo que había aprendido y hacer que los ancianos le quedaran debiendo favores.
Todos ellos poseían un núcleo morado, ya que era uno de los dos únicos requisitos necesarios para ser considerado un anciano, siendo el otro requisito haber logrado un gran avance en cualquier disciplina mágica. Gaaron estaba seguro de que una vez que hubiera adquirido un núcleo morado, las cosas habrían ido bien para él, como siempre lo habían hecho en el pasado. Como recompensa por sus logros, solo pedía su consejo sobre cómo desarrollar aún más su núcleo de maná, pero no tuvo éxito. No importaba cuántas técnicas de meditación aprendiera o cuántas filosofías mágicas practicara, nada parecía funcionar. Así que, después de desperdiciar otros 50 años como perro del consejo, comenzó a desarrollar su poder político tanto dentro como fuera de la comunidad despertada. Esperaba que ese poder le diera acceso al conocimiento que necesitaba. Innumerables despertados de todas las razas a lo largo de la historia habían logrado un núcleo morado y algunos humanos incluso lo desarrollarían naturalmente. Solo se trataba de encontrar la respuesta a su pregunta, por lo que buscó en la biblioteca real y en las de todos los despertados cuyo estatus estaba por debajo del suyo. O al menos eso pensaba. Incluso ahora que tenía 300 años, todavía estaba estancado en el núcleo azul. Había pasado de ser considerado un genio a ser tratado como cualquier otro despertado promedio. Construir influencia, especialmente en el mundo humano, llevaba tiempo y esfuerzo, por lo que toda la energía que dedicaba a la política se agotaba de lo que estaba destinado a usar para desarrollar sus habilidades mágicas. Gaaron era uno de los despertados más ricos e influyentes, y sin embargo, ninguno de los ancianos lo dignaba con una segunda mirada. El dinero solo podía llevar a un despertado hasta cierto punto y la mayoría de ellos eran ermitaños, por lo que no les importaba la sociedad. A sus ojos, él solo estaba perdiendo el tiempo con asuntos triviales, por lo que ni siquiera uno de ellos consideraba a Gaaron un candidato digno para heredar su legado. Al mismo tiempo, sin embargo, los jóvenes despertados lo consideraban un modelo a seguir. La mayoría de ellos luchaban por ganarse la vida y sobrevivir a sus avances sin someterse a un maestro. Mientras que el consejo los ignoraba, Gaaron siempre estaba dispuesto a ayudarlos y entrenarlos, ya fuera con sus conexiones o con su conocimiento. Lo que no sabían era que los estaba usando como conejillos de indias para sus teorías sobre los núcleos de maná y que la única razón por la que los fundó fue para tener acceso a su investigación. Su generosidad había permitido a Gaaron construir un pequeño ejército de despertados, probablemente el único en Mogar, y robar conocimientos de docenas de brillantes mentes jóvenes. Sin embargo, ninguno de ellos había producido innovaciones significativas. La misión que Raagu le había asignado era exactamente lo que Gaaron había estado esperando. Todos los jóvenes despertados a los que Lit había derrotado en batalla eran discípulos de los ancianos y herederos del legado. Si uno de los aprendices de Gaaron tuviera éxito donde todos los demás habían fracasado, demostraría al consejo que sus enseñanzas basadas en la magia moderna eran superiores a las de los ancianos. Contaría como un logro mágico importante y obligaría al consejo a reconsiderar la regla de tener un núcleo morado para ser un anciano. Gaaron había escuchado todas las historias y enseñanzas de los ancianos, y sin embargo, ni él ni sus propios discípulos habían alcanzado un núcleo morado. Claramente, solo habían tenido suerte. Obtener lo que se consideraba la última frontera del poder mágico parecía ser más una cuestión de azar que de sabiduría y práctica, como insistían esos viejos fósiles. Gaaron había leído el expediente de Lit detenidamente, estudiándolo durante días antes de tomar medidas. Debido a los dispositivos de ocultación de Lit, la visión de la vida era inútil y la invigoration requería contacto físico. Se había visto obligado a estar de acuerdo con el informe de Atung, la diplomacia no era una opción. Pedir ayuda a las bestias le daría a Gaaron una victoria vacía, por lo que optó por un enfoque directo. Estamos tratando con un mago renegado, por lo que solo se aplican las leyes básicas del consejo. Explicó Gaaron a sus discípulos. Puedes hacer lo que quieras. Siempre y cuando no lo mates, todo vale. Tu misión es evaluar su fuerza y la única forma de hacerlo es con Invigoration. Todos leyeron su expediente, así que saben qué esperar. Los 5 jóvenes despertados asintieron, sabiendo lo importante que era el asunto para su mentor. No solo estaba en juego su gratitud, sino también su orgullo. No entendían por qué un anciano estaba tan interesado en reclutar a alguien tan joven cuando nadie se había preocupado por ellos durante años hasta que se habían encontrado con un despertado que los presentó al consejo.
Todos ellos eran despertados de base que se habían despertado por sí mismos, como Lid. Algunos incluso ya tenían más de 30 años y se habían despertado tarde, y la mayoría de ellos no habían asistido a una academia. Ser despertado y tener talento mágico eran dos cosas diferentes. Además, consideraban inútil pasar años aprendiendo magia falsa, Me encargaré, Garon. dijo Crecia. Era un hombre de unos 20 años, de aproximadamente 1,78 metros de altura. Tenía ojos y cabello castaños, con matices de azul que lo identificaban como alguien talentoso en magia de agua incluso antes de su despertar. La familia de Crecia pertenecía al ejército, por lo que era un luchador experimentado que había comenzado a entrenar a una edad temprana. Se había graduado del Grifo de Cristal y después de despertar, había dejado a su familia para buscar a alguien que le enseñara sobre la verdadera magia. Se había negado a someterse a las reglas del ejército o de la asociación solo para descubrir que los despertados eran aún más estrictos con el control. Crecia nunca había aceptado obedecer a un maestro, por lo que su talento se había estancado hasta que conoció a Garon. Su contacto en el ejército les había advertido que Lit acababa de salir de la puerta de enlace de Derios, por lo que Crecia preparó su matriz de bloqueo de aire y esperó a su presa. En el momento en que Lit emergió de su corredor dimensional, la matriz se activó, cortando todas sus principales estrategias de escape. Esto no es bueno. Pensó Lit mientras revisaba los alrededores e ignoraba la amenaza más obvia. Este no es el lugar donde predigo que atacarán. Este lugar no es bueno para una emboscada. ¿Son idiotas o solo arrogantes? Crecia no perdió el tiempo hablando, solo quería terminar y volver a casa. Garon le había prometido una poderosa espada encantada a cambio de su ayuda. Crecia la usaría para mejorar su fuerza y conocimiento en la batalla. Como cualquier espadachín real, quería convertirse en un poderoso Forgemaster, pero con solo el conocimiento de la academia, había chocado contra un muro. Las runas eran un secreto bien guardado tanto por los despertados como por los humanos. Capítulo 769, Ruina, parte 1. Crecia infundió su cuerpo con todos los elementos y se lanzó hacia adelante, su espada apuntando al cuello de Lit. Un buen ataque haría que le resultara imposible respirar. Además, el tiempo que le tomaría a Lit morir desangrado era mucho más largo de lo que necesitaba Crecia para usar Invigoration. Su sorpresa fue grande cuando la espada corta que colgaba de la cadera de Lit creció hasta convertirse en una larga espada plateada con un mango lo suficientemente largo para permitir un agarre con las dos manos. ¡Qué tonto!, pensó Crecia. Más pesado no significa más fuerte. Un arma así solo le permite algunos patrones de ataque, lo que lo hace predecible. Al igual que la mayoría de los despertados, favorecía la velocidad sobre la fuerza. Sin embargo, Lit no intentó atacar, sino que también se lanzó hacia adelante, apuntando a la cabeza de su oponente mientras su espada continuaba creciendo en tamaño. Las espadas de Orión eran excepcionalmente livianas, pero con la fuerza de Lit, incluso una Soyander sin encantar habría sido tan rápida como una espada de esgrima. Crecia apenas tuvo tiempo de interceptar la espada enemiga con la suya cuando ocurrió lo inesperado. En el momento en que las dos armas se tocaron, sintió como si su cuerpo se hubiera convertido en hierro. Se sintió tan pesada que necesitó toda su concentración para no resbalar y caer al suelo. Magia de gravedad. Pensó sorprendido. Todos los despertados la conocían, pero nadie la practicaba. A excepción de su primera forma mágica, incluso la magia de gravedad de nivel 1 requería lanzar 6 hechizos al mismo tiempo e infundirles fuerza de voluntad, lo que la convertía en algo parecido a lanzar 2 hechizos de nivel 5 a la vez. Otra de sus desventajas era que, a diferencia de la magia elemental normal, la gravedad no tenía un efecto directo, sino solo indirecto. Esto significaba que se comportaba como una matriz, influyendo incluso en quien la lanzaba si se encontraba dentro de su área de efecto. Por este motivo, la magia gravitatoria se utilizaba mucho en el Forgemastering y en la creación de matrices permanentes. Seguía necesitando grandes dosis de fuerza para activarla, pero las runas que formaban el encantamiento se encargaban de ajustar sus efectos. Los sentidos mejorados de Crecia notaron que el suelo crujía bajo sus pies, que aunque sus músculos y huesos podían soportar aquel repentino aumento de peso, sus articulaciones ya estaban al límite. Sin embargo, las hojas seguían volando al viento y Lit parecía no verse afectado por lo que estuviera ocurriendo. Incluso Garon se devanaba los sesos, tratando de sacar cara o cruz de la situación utilizando la visión vital. Es la maldita espada.
Sin embargo, solo había captado la mitad de la verdad. Lit se había dado cuenta de las limitaciones de la magia gravitatoria cuando aún estaba en la academia y había intentado superarlas en vano. Al menos hasta que dominó el uso del anillo que le había regalado la criatura fúngica. La magia de gravedad cero podía lanzarse rápidamente, pero era demasiado débil para ser eficaz en combate real y además entorpecía a Lit. Todo había cambiado cuando Lit había practicado el uso del anillo gravitatorio, aprendiendo a entretejer un pequeño conjunto con magia gravitatoria para escapar de sus efectos negativos. Sin embargo, fue solo gracias a la nueva espada de Orión, Ruina, que Lit pudo llevar la primera magia al siguiente nivel. A diferencia del guardián, Ruina también podía concentrar y amplificar la magia de gravedad, convirtiendo un molesto truco de salón en un hechizo que cambiaba las reglas del juego. En el momento en que Crecia apartó a Ruin, su peso volvió a la normalidad, dejándole libertad de movimiento y la cabeza para volar alto en el cielo. Reaccionar bajo tal tensión física le había obligado a realizar un movimiento amplio, lo que había creado una abertura que Lit había aprovechado. ¿Solus? Preguntó mientras preparaba otro paso Warp ahora que la matriz de bloqueo de aire se había desvanecido junto con la vida de su lanzador. Ese tipo no estaba solo. Su matriz detectora de vida localizó a los enemigos que estaban fuera del área de efecto de sus sentidos místicos. Es la emboscada más estúpida que he visto. Están demasiado lejos para intervenir y amontonados como una panda de imbéciles. El muerto tenía un núcleo azul profundo, así que supongo que los otros están más o menos al mismo nivel. ¿Cuántos? 5 más. Esto es peor de lo que esperábamos. ¿Plan D? Preguntó. Plan E. Lit recogió el cadáver y abrió los pasos de urdimbre al mismo tiempo, parpadeando a través de ellos para no morir en caso de que los enemigos tuvieran otra matriz preparada. «Matemos a ese bastardo», dijo Oryu, otro de los jóvenes despertados, preparando la piedra Warp que les permitiría perseguir a su presa. Berna actuó en defensa propia. Dijo Atum con sorna. ¿Qué esperabas que hiciera después de que un extraño se le pusiera delante e intentara matarlo? ¿Tomar una taza de té y unas galletas? El maestro Raagu tenía razón. Estos tipos pueden enseñarme mucho sobre cómo no planear con antelación. Tiene razón. Gaaron apretó los dientes, casi ahogándose en cada una de sus propias palabras. No estamos aquí para matar, sino para examinarlo. Pero eso no significa que no podamos hacerle sufrir. Atacar todos juntos y cortarle los miembros. Lo necesitamos vivo, no bien. La piedra Warp era un dispositivo vinculado a un conjunto específico de coordenadas espaciales que normalmente los magos dimensionales utilizaban para cubrir distancias muy largas con un solo paso Warp. Su uso disminuía la concentración necesaria para visualizar el punto de salida y reducía el coste de maná de un corredor dimensional, ya que el hechizo se alimentaba parcialmente de la piedra. En el caso de Gaaron, había preparado varias piedras, cada una vinculada a un punto de salida diferente donde sabía que Lit reaparecería. Cuidado con su espada. Hasta que entendamos el truco que hay detrás, hay que esquivar en vez de bloquear. Gaaron activó las piedras de la urdimbre hasta que encontró a Lit, luego activó la piedra que llevaba a la siguiente parada de Lit para que pudieran cogerle por sorpresa. ¿Por qué envías a tus secuaces, Gaaron? Siempre podrías actuar tú mismo. Atum se burló de él. Para un despertado de 300 años y, además, un señor regional, actuar contra alguien que era un infante habría sido una humillación terrible. Significaría que era incapaz de criar siquiera a un vasallo digno y que sus pretensiones al consejo quedarían descartadas para siempre como una broma. Para empeorar las cosas, en caso de que necesitara intervenir, cualquier cosa que no fuera una victoria aplastante era inaceptable. Cállate. Estás aquí solo como observador. No te atrevas a meterte en mis planes, niñita. Las palabras de Gaaron solo hicieron sonreír a Atum. Realmente es una herramienta. Me pregunto cómo un cuerpo tan pequeño puede contener un ego tan hinchado. Pensó. Mientras tanto, Lit había llegado a su destino. Cuando salió de sus pasos de urdimbre, los 4 despertados lo habían rodeado, pero él estaba preparado para ellos. El aura azul de guardia completa cubría 5 metros a su alrededor y las 4 pseudoalas de llamada de la muerte que salían de su espalda aleteaban furiosamente, obligándoles a dispersarse o a ser engullidos por la inminente oscuridad.
Un tipo demasiado guapo que blandía un martillo de guerra lanzó su arma contra Lid mientras volaba hacia atrás para evitar las alas, y lo mismo hizo una despampanante pelirroja con sus hachas de batalla gemelas. Al mismo tiempo, sus aliados convirtieron el área que rodeaba a Lid en arenas movedizas, para restringir sus movimientos y no dejarle otra opción que parpadear. Todos usaban visión vital, así que solo necesitaban aprovechar la fracción de segundo en la que Lid estaba indefenso mientras atravesaba una puerta dimensional para convertirlo en un agujero de alfiler.